Mis hermanos me humillaron durante la lectura del testamento de mi padre, hasta que el abogado reveló lo que él realmente me dejó. Nunca imaginé que el funeral de mi padre sería el inicio del momento más humillante y doloroso de toda mi vida. Mi nombre es Mariana. Tengo 29 años y fui la menor de 4 hermanos. Durante años también fui la más cercana a mi papá. No porque él me quisiera más. O al menos eso quiero creer. Sino porque fui la única persona que se quedó cuando todos los demás empezaron a desaparecer. Mi padre había construido una empresa enorme desde cero. Empezó vendiendo piezas mecánicas en un pequeño local y terminó creando una compañía que movía millones cada año. Toda mi familia vivía gracias a él. Casas, autos, escuelas privadas, viajes, todo. Y honestamente creo que eso terminó destruyendo a mis hermanos poco a poco. Porque dejaron de ver a mi padre como una persona y empezaron a verlo como dinero. Mi hermano mayor, Arturo, llevaba años obsesionado con quedarse la empresa. Siempre hablaba como si ya fuera el dueño. Presumía frente a todos que él era el heredero natural. Mi hermana Clara solo aparecía cuando necesitaba algo. Dinero. Favores. Contactos. Y mi otro hermano, Iván, honestamente llevaba años sin visitar a mi padre más de 2 veces al año. Pero cuando el cáncer apareció, todos regresaron mágicamente. Y ahí fue cuando entendí algo horrible. No habían vuelto por amor. Habían vuelto porque sabían que se acercaba el final. Nunca olvidaré la primera vez que escuché a mis hermanos pelear por la herencia mientras mi padre seguía vivo. Fue una madrugada en el hospital. Yo acababa de salir por café cuando escuché voces en el pasillo. Arturo estaba discutiendo con Clara. La casa principal debería ser mía. ¿Y por qué tú decides eso? Porque soy quien entiende el negocio. Mi padre estaba literalmente dormido a unos metros conectado a máquinas. Y ellos peleaban por propiedades. Recuerdo que sentí muchísimo asco. Pero también tristeza. Porque mi papá alcanzó a escucharlos. Lo vi. Tenía los ojos abiertos. Y jamás olvidaré esa expresión. No era enojo. Era decepción. Como si en ese momento entendiera que ya no reconocía a sus propios hijos. Después de eso comenzó a cambiar muchísimo. Se volvió más callado. Más observador. Pasaba horas sentado viendo por la ventana del hospital sin hablar. Pero conmigo era diferente. Cuando todos se iban él me pedía que me quedara un rato más. A veces ni siquiera hablábamos. Solo le acomodaba las cobijas o le ayudaba a comer. Y honestamente nunca pensé que eso fuera importante. Era mi papá. Eso era todo. Una noche mientras le ayudaba a tomar sus medicamentos me preguntó algo extraño. ¿Tú qué harías si algún día tuvieras muchísimo dinero? Me reí un poco y le dije. Dormir tranquila y desaparecer unos meses. Pero él siguió mirándome serio. Entonces respondí algo más sincero. Creo que ayudaría a las personas que estuvieron conmigo cuando no tenía nada. Y juro que nunca olvidaré lo que hizo después. Sonrió. Muy poquito. Pero creo que fue la última sonrisa real que le vi antes de morir. Los últimos meses fueron horribles. El cáncer avanzó rapidísimo. Y mientras mi padre empeoraba, mis hermanos empezaban a comportarse cada vez peor. Arturo prácticamente quería controlar todo incluso antes de que mi papá muriera. Revisaba documentos. Entraba a la oficina. Hablaba con abogados. Una vez incluso encontré a Clara tomando fotos de carpetas privadas del despacho. Cuando me vio todavía tuvo el descaro de decir. Alguien tiene que cuidar que no desaparezcan cosas. Como si yo fuera una ladrona. Pero el peor momento llegó una semana antes de que mi padre muriera. Yo estaba ayudándolo a caminar un poco dentro de la casa cuando escuchamos gritos en el despacho. Arturo estaba furioso. Decía que necesitaba saber cómo estaba repartido el testamento. Y mi padre, muy débil, apenas podía hablar. Pero aún así le respondió algo que dejó la habitación en silencio. El dinero siempre revela quién eres realmente. Arturo salió furioso dando un portazo. Y esa noche mi padre me pidió quedarme a dormir en la casa. Como cuando era niña. Recuerdo que cerca de las 2 de la mañana me llamó a su habitación. Pensé que necesitaba medicina. Pero cuando entré él solo estaba sentado viendo unas carpetas. Me pidió acercarme. Y me dijo algo que todavía me rompe el corazón recordarlo. Perdóname por lo que va a pasar después de que me vaya.
No entendí. Le pregunté qué quería decir. Pero solo negó con la cabeza. Luego me entregó una llave pequeña plateada. Entrégasela al abogado cuando llegue el momento. Le pregunté qué habría. Y respondió. La verdad. 2 días después murió. Y honestamente siento que una parte de mí murió con él. El funeral fue horrible. No por tristeza, sino porque parecía una reunión de personas esperando repartirse cosas. Mis hermanos fingían llorar frente a la gente. Pero en privado hablaban de propiedades. De cuentas bancarias. De porcentajes. Incluso escuché a Arturo decir. Espero que mi papá no haya hecho tonterías con la empresa. Tonterías. Así llamó a las últimas decisiones de nuestro padre. La lectura del testamento ocurrió 3 días después. Nos reunimos en el despacho del abogado familiar. Recuerdo perfectamente cómo iban vestidos mis hermanos. Elegantes. Perfectos. Como si fueran ejecutivos entrando a cerrar un negocio importante. Ni siquiera parecían afectados por la muerte de nuestro padre. Yo, en cambio, apenas había podido dormir. Seguía usando el mismo saco negro del funeral porque honestamente no tenía energía para pensar en nada más. Cuando llegué, Clara me miró de arriba abajo y dijo. Espero que no hagas una escena si no te gusta lo que escuches. Ni siquiera respondí. Ya estaba demasiado cansada emocionalmente. Nos sentamos. Y el abogado comenzó a leer. Propiedades para Arturo. Inversiones para Clara. Terrenos para Iván. Todo perfectamente repartido. Y mientras escuchaban, mis hermanos apenas podían ocultar sus sonrisas. Arturo incluso comenzó a escribir cosas en su celular. Probablemente cuentas. Planes. No lo sé. Pero cuando llegó mi turno, el abogado se quedó callado unos segundos. Revisó otra carpeta. Y entonces dijo. Para Mariana el Señor dejó algo distinto. Mis hermanos comenzaron a sonreír inmediatamente. Clara soltó una pequeña risa burlona. Seguro le dejó cartas y recuerdos sentimentales. Todos se rieron. Incluso Arturo. Y honestamente creo que nunca me había sentido tan humillada. Porque entendí que realmente creían que yo había cuidado a mi padre esperando una recompensa. El abogado abrió entonces un sobresellado. Y su expresión cambió completamente. Se acomodó los lentes. Volvió a leer. Y luego dijo algo que cambió toda mi vida. El 92% de las acciones y control absoluto de la empresa familiar quedan a nombre de Mariana. El silencio fue brutal. Literalmente nadie habló. Arturo se puso de pie tan rápido que casi tiró la silla. Eso es imposible. El abogado repitió exactamente lo mismo. Y en ese momento vi algo que jamás olvidaré. El odio real en los ojos de mis hermanos. Como si de repente yo me hubiera convertido en su enemiga. Clara empezó a gritar diciendo que yo había manipulado a mi padre. Iván decía que eso no tenía lógica. Arturo juraba que iba a impugnar todo. Pero el abogado levantó otra carpeta. Y dijo. El señor dejó instrucciones adicionales. Entonces sacó varios videos grabados por mi padre meses antes de morir. En uno de ellos aparecía sentado en su despacho. Más delgado. Más cansado. Pero completamente consciente. Y dijo algo que todavía me hace llorar. Si están viendo esto, significa que probablemente ya comenzaron a pelear. Nadie habló. Durante años observé cómo mis hijos dejaron de verme como su padre y comenzaron a verme como dinero. Sentí un nudo horrible en el pecho. Pero él continuó. Mariana fue la única persona que se quedó cuando ya no tenía nada que ofrecer más que enfermedad. Arturo empezó a decir que yo lo manipulé emocionalmente. Pero entonces mi padre dijo algo que lo destruyó completamente. El dinero no se le deja al hijo más ambicioso. Se le deja a la persona que no está desesperada por tenerlo. Y luego miró directamente a la cámara. Mariana nunca me pidió nada. Ahí ya no pude contener el llanto. Porque por primera vez entendí que mi padre sí veía todo. Las discusiones. La ambición. La falsedad. Todo. Pero todavía faltaba algo más. El abogado me pidió la llave que mi padre me había dado antes de morir. Y honestamente en ese momento me temblaban las manos. El abogado abrió un pequeño cajón oculto dentro de un archivero del despacho. Y sacó una caja.
Dentro había documentos privados. Pruebas de algo horrible. Arturo llevaba años robándole dinero a la empresa. Transferencias. Cuentas ocultas. Fraudes. Mi padre lo había descubierto meses antes. Y por eso cambió completamente el testamento. El rostro de Arturo se puso completamente blanco. Intentó negar todo. Pero los documentos estaban ahí. Firmas. Movimientos bancarios. Todo. Y entonces entendí finalmente lo que mi padre quiso decir aquella noche. La llave no abría dinero. Abría la verdad. Después de eso mi familia se destruyó completamente. Arturo terminó enfrentando problemas legales. Clara dejó de hablarme. Iván dijo que yo había arruinado a la familia. Pero honestamente la familia ya estaba rota desde mucho antes. Solo que yo no quería verlo. Y aunque heredé la empresa más grande que mi padre construyó, también heredé algo mucho más doloroso. La certeza de que el dinero puede convertir incluso a tus propios hermanos en completos extraños.